de piezas de una planta industrial para simular una banda generate 90,0, entonces estoy diciendo que cada pieza llega exactamente cada 90 segundos a cierta estación de trabajo, ¿sí? Es una de las variantes. Y aquí me dice que valor por omisión de A y B es 0. Bueno, eso no lo vamos a utilizar. Ok, eso sería con respecto a la instrucción generate. ¿Qué pasa con la instrucción terminate y la instrucción start? Aquí sí les voy a también hacer hincapié, al igual que en C++, a un while le correspondía llave que abre y llave que cierra, a un if pudiese complementarlo con un else, por ejemplo. Aquí en GPS generalmente hay comandos que se complementan. Por ejemplo, a un generate siempre le debe de seguir en una parte del programa o del modelo un terminate. ¿Por qué? Porque generate simula el ingreso de transacciones al sistema. Entonces debemos tener nosotros un terminate para simular que la transacción que llegó se va. Por eso nos dice aquí la descripción del terminate es finalización de transacciones. Por finalización vamos a entender que se retiran del sistema, ¿sí? Aquí dice que terminate se coloca siempre con posterioridad al bloque generate y elimina transacciones del sistema. Obviamente, como el ejemplo que les puse en el video de cómo funciona GPS, generate y terminate no van inmediatamente después uno del otro. Es decir, después del generate puede haber una serie de comandos que pueden abarcar hasta 100, 200 líneas y al final colocar el terminate. Sí, pero es importante que consideremos que si coloqué generate, en alguna parte de mi programa forzosamente debo colocar terminate. ¿Sí? El bloque start no lo, como ya lo vimos en el ejemplo, es el que me indica para cuántas transacciones, para qué número de transacciones voy a hacer la simulación. En el ejemplo que les comenté, que sería tenemos en este caso su generate, su terminate, y el start me indica cómo voy a hacer la simulación con respecto a cuántas transacciones, cuántos clientes, cuántos vehículos, cuántos elementos que vayan a circular por el modelo. ¿De acuerdo? Y una vez que este contador llegue a 0, termina la simulación. ¿Sí? Aquí nos dice que el block start es un operador que crea un contador, ¿sí? Y va descontando una cantidad cada vez que pasa una transacción. Por eso si start empieza en 100, start 100, entonces cuando termina un ciclo, una vuelta, un ingreso, se descuenta a 99, después se descuenta a 98, etcétera, hasta que llega en este caso a 0. Por eso siempre dice start 100, inicias con 100 y cada vez que haya un terminate 1, o sea, se va 1, se va 1, se va 1, lo va descontando y esto se decrementa a 99, 98, perdón, sí, 98, 97 hasta que llegue a 0. ¿Sí? Esa es la forma en cómo funciona el start. Aquí nos dice, no, start indica el valor inicial del contador. Todo esto, insisto, todo esto les sugiero que le den una leída para que les quede más claro su operación. Un ejemplo semejante al que les puse yo en el lenguaje, el software, se los pone aquí. Una de las ventajas de este manual es que de cada una de las instrucciones o comandos que se van a trabajar, el GPS les coloca un código de ejemplo. Aquí podemos ver cómo se ejemplifica el generate, cómo ejemplifica terminate y después el start. Y viene también el ejemplo de cómo quedaría el diagrama de flujo en el caso de la simbología de GPS. Bueno, y aquí les describe, cada vez que pasa una transacción se descuenta 1 a 30, por lo tanto sería 30, 29, 28, 27, etc. Y aquí nos dice se generan 30 transacciones con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente entre 12 y 20. ¿Por qué entre 12 y 20? Este es el intervalo en el que las transacciones van llegando, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es 12 y 20? ¿Por qué se representó 16,4? Bueno, hacemos la operación 12 más 20 es 32. Si lo divido entre 2 para sacar el valor medio, me queda 16, que es el primer dato que va en el generate.
¿sí? Ahora 16, le resto el límite superior del intervalo, me quedan 4 y tengo la varianza 16,4. Así debería quedar el intervalo de entre 12 y 20, que pueden ser segundos, minutos, etc. ¿Sí? Esto es lo que debemos cuidar nosotros al pasar un intervalo a un comando tipo generate. Ahora sí es importante mencionarles que generate no es el único comando que utiliza este tipo de terminología de sintaxis. Hay otros comandos que también requieren de un tiempo medio y de una varianza. ¿De acuerdo? Si pasamos con el siguiente elemento de nuestro manual, pues nos menciona cómo podemos colocar comentarios en el código. Ya les expliqué cómo podemos ir documentando, cómo poner comentarios de tal manera que al compilar el programa estos no afecten la ejecución del modelo, y es a través del punto y coma. Aquí en el manual nos menciona también que con un asterisco, sin embargo, eso únicamente al parecer funciona para ciertas versiones, por lo que yo les sugiero que solamente lo hagan con punto y coma. ¿Sí? Algo que sí es importante que les aclare es que no solamente puede ir el comentario adelante de la línea de código como es aquí, ¿sí? Yo puedo ponerlo inclusive antes, iniciando, como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Le doy un enter y aquí puedo poner un comentario de prueba en la parte superior, ¿sí? O inclusive en la parte inferior, siempre y cuando vaya con punto y coma, ¿sí? El compilador no lo va a tomar en cuenta. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice: una sucursal bancaria abre 9 horas, los clientes llegan uniformemente entre 12 y 20 minutos. ¿Sí? Aquí tenemos los comentarios: segmento de generación de clientes, llegadas de clientes, segmento de parada, cierre después de 9 horas. Bueno, esto si observan, aquí tenemos dos generate, ¿sí? Uno es un generate que determina la llegada y salida de las transacciones, y el otro generate es para generar una simulación por tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que GPS me permite hacer dos tipos de simulación: una simulación por cantidad de transacciones, es decir, hacer una simulación de un banco para 100 clientes, a ver qué pasa con el banco, o bien hacer una simulación del banco pero para 8 horas de trabajo. Son dos tipos de simulación que vamos a trabajar nosotros en nuestras prácticas. Y bueno, después tenemos el tiempo advance, el comando advance. El comando advance es un comando que se considera como un retraso, representa tiempos de atención. Es como decir, considere un cliente que llega a un banco y se coloca en la ventanilla para que lo atiendan, y tardan en atenderlo entre 12 y 15 minutos. ¿Sí? No sabemos exactamente, recuerden que es probabilístico, pero ¿cómo representamos el tiempo que tardan en atender al cliente? Eso se hace a través de un comando advance. El comando advance representa retrasos, tiempos de estancia. Puede representarse con el comando advance, se puede representar que tarda en trasladarse, que tarda formado, que tarda en que lo atiendan, que tarda en retirarse. Se utiliza para muchas aplicaciones. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo: cada cliente de la sucursal permanece un tiempo uniformemente entre 20 y 30 minutos, aunque todos los que estén en la sucursal a la hora del cierre se marchan sin ser atendidos. ¿Dónde vemos el advance? Aquí. Vean cómo generate representa el ingreso de los clientes al banco. Advance es el tiempo que el cliente se queda. ¿Por qué 25,5? Porque representa que es de 20 a 30 minutos. De 20 a 30 minutos. ¿De dónde salió el 25? Bueno, 30 más 20 es 50. Entre 2, 25. Le restamos al superior, que es 30, nos quedan 5. De ahí sale esto. Advance representa retardos, atrasos. Una vez que permaneció en el banco este tiempo, terminate es se retira. Y bueno, este otro generate se coloca para poder trabajar la simulación por tiempo. ¿De acuerdo? Eso representa nuestro comando advance. ¿Sí? Resultados y almacenamiento. Ya estuvimos viendo también alguna interpretación del reporte. Aquí, cuando hagamos algunas prácticas,
estaremos revisando los reportes, ya que nos indican qué pasa con el modelo. En este reporte lo que podemos ver es que si se llega a ejecutar este proceso, ¿sí?, dice que el proceso debe de ejecutarse para cierta cantidad de horas de servicio, y el reporte me permite ver lo siguiente. El bloque 1, el comando generate, ¿sí?, ¿cuánta cantidad de entradas tuvo? 33, es decir, llegaron 33 clientes al banco. ¿Cuántos quedaron dentro del banco esperando para retirarse? 33 clientes. ¿Qué pasa con este valor 1? Significa que al término de la simulación, este comando se quedó con una unidad de transacción en su proceso. Es decir, aquí yo puedo observar que terminate indica cuántos clientes se fueron del banco. Se fueron 32. Llegaron 33, pero se fueron 32. ¿Qué significa este 1? Que un cliente se quedó adentro del banco cuando la simulación terminó. Eso es lo que significa esta interpretación. El generate 1 y terminate 1, estas dos líneas son para la simulación por tiempo. Bueno, así también encontramos la explicación con respecto a cómo se guardan los modelos GPS, cómo se guardan los reportes GPR y lo que es el journal, que es la bitácora de ejecución, ¿sí? Menciona también cómo se pueden guardar, etcétera. Bueno, no voy a revisar el resto del manual, sino que oportunamente cuando estemos en alguna de las prácticas y se toque alguno de los comandos, se va a revisar de tal manera que se puntualice su operación y cuál es el objetivo de dentro de la práctica.